Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar un estudio bíblico. Dios es amor. Iniciemos con una breve oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque estamos aquí presentes, Señor, reunidos ante tu presencia, buscando más sabiduría, Señor, que seas tú, Señor, atesorando tu palabra en nuestros corazones, mandando a tu Santísimo Espíritu Santo que venga a morar con nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te suplicamos, Señor, que haya humildad en nuestros corazones para poder arrepentirnos, Señor, y siempre, Señor, estar añorando estar junto a ti. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Bendice mis amistades, mis familiares, mis amigos, mis enemigos, mis compañeros de trabajo, instituto bíblico, mi iglesia. Padre Celestial, bendice a cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias, Señor. Cúbrenos con esa santísima y preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El tema de hoy lo encontramos en 2 de Crónicas 36, del 11 al 16. El reinado de Sedequías y cautividad de Judá, que lo encontramos también en 2 de Crónicas 17. 2 de Crónicas 36, 17 al 21. Y el decreto de Ciro, que es 2 de Crónicas 36, del 22 al 23. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos con el reinado de Sedequías. Pero brevemente podemos irnos a la 2 de Reyes 24, del 18 al 20. Y nos dice, reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Vemos una vez más cómo Sedequías tomó el reinado. Comenzó a reinar en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos que la ira de Jehová vino contra Jerusalén y Judá, los echó de su presencia, y Sedequías aún así se rebeló contra el rey de Babilonia. Ahora continuamos en 2 de Crónicas 36, 11, que nos dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le había de hablar parte de Jehová. Él se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Tenemos endurecer la cervix. Esa palabra está en latín, cervix, parte posterior del cuello, el pueblo de dura. Jehová le llamaba a Israel para indicar la soberbia y su rebeldía. Eso es lo que significaba ser duro de cervix, ¿verdad? Jehová le llamaba a Israel por medio, pero ellos tenían soberbia y rebeldía para lo que Jehová les había prescrito y su contumacia. Pues vemos que Sedequías aún hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se humilló delante del profeta Jeremías cuando le traía palabra de parte de Jehová. También se rebeló en contra de Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y él endureció su cerviz. Obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de sus padres. También todos los principales, los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, aumentaron la maldad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual le había sido santificada en Jerusalén.
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra para ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Vemos qué difícil y qué triste, ¿verdad?, esta palabra. Vemos a este rey rebelde, duro de corazón, llevando al pueblo, ¿verdad?, a hacer estas iniquidades, pecados, ¿verdad?, abominaciones ante la nación, contaminando esta casa de Jehová, ¿verdad?, la habitación de Jehová, la morada del Señor, ¿verdad?, todo lo que había sido santificado en Jerusalén. Vemos como Dios es tan bueno y misericordioso que aún así ellos, haciendo la maldad y lo malo, Jehová mandaba palabra constante con los mensajeros para que vieran que había misericordia para ese pueblo y su habitación. Vemos como más ellos no les importó que estos mensajeros de Dios hubiesen llegado a dar esta palabra, sino que menospreciaron las palabras y burlándose de sus profetas, hasta que la ira y la tolerancia y paciencia de Dios subió contra este pueblo. Y ya después no hubo más remedio. Ahora continuamos con la cautividad de Judá. Brevemente nos vamos a la segunda de Reyes 25, del 8 al 21. Y nos dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban en el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los pueblos y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó aún así cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Esta palabra está triste y fuerte, ¿verdad? Como Judá va siendo cautiva a base de que hubo tanta soberbia en el corazón de Sedequías, ¿verdad? Que no se arrepintió, sino que se rebeló en contra de Dios y de sus profetas. Palabra muy fuerte para leer. Vemos como la casa de Jehová, ¿verdad?, ha sido saqueada, como esas casas han sido quemadas, ¿verdad?, por este rey que vino, Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Vemos también que quemó las casas de los príncipes, las quemó a fuego. Y todos los ejércitos de los caldeos, ¿verdad?, los capitanes de la guardia derribaron los muros alrededor de Jerusalén. Y de los pueblos que estaban y que habían quedado en la ciudad. Y también a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Vemos cómo dejó a los pobres atrás, los dejó labrando, ¿verdad?, estas viñas de la tierra. Y vemos cómo quebraron los caldeos las columnas de bronce, todo lo que era de la casa de Jehová, cada uno de los detalles que habían sido con mucho amor, ¿verdad?, hechos con mucho detalle, con mucha devoción, esa casa de Jehová, por medio de Salomón, de sus hijos.
Vimos cómo los caldeos se llevan las paletas, las despabiladeras, los cucharones, utensilios con los que se ministraban, ¿verdad? Continuamos en el 15. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas de Salomón habían hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos. Sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia, el primer sacerdote Seraías, el segundo sacerdote Sofonías y 3 guardias de la vasija. Y en la ciudad tomó un oficial que tenía un cargo los hombres de guerra, 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Palabra muy dura, muy triste. Regresamos, ¿verdad? Segunda de Crónicas 36, del 17 al 21. Nos dice: pues por lo cual trajo con ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Jehová, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron los siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Tremendo, ¿verdad? Y todo fue despojado de la casa de Jehová, sus tesoros del rey, de los príncipes. Esta casa fue quemada, ¿verdad? El muro de Jerusalén derrumbado, su pueblo hecho pedazos y traídos cautivos, ¿verdad?, para Babilonia. Y los que pudieron escapar fueron de todos modos llevados como sirvientes para los hijos del rey, hasta que llegó este rey persa, para que se cumpliera esta palabra que venía de la boca de Jehová para Jeremías, ¿verdad? También vemos el reposo que hubo en ese tiempo, ¿verdad? Que se consumaron esos 70 años, ¿verdad? Ahora continuamos en el decreto de Ciro. En el decreto de Ciro, vámonos a Esdras 1, del 1 al 4, y nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more,
Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos, ¿verdad?, que hay palabra otra vez de Jehová para este rey Ciro, Persio, que recibió esta palabra, ¿verdad?, que Dios le ha dado los reinos de la tierra y que lo ha mandado a edificar casa a Jerusalén. Que cualquiera que vaya entre su pueblo y que sea de Dios, que suba a Jerusalén y hasta Judá para poder edificar esta casa de Dios en Israel. Porque Jehová es el Dios. También les dice que cualquiera que haya quedado en cualquier lugar y donde quiera que moren, que les ayude a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Si regresamos, ¿verdad?, a 2 de Crónicas 36, 22 al 23, nos dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Tremendo, ¿no? Vemos como este rey perso pregona por palabra y también por escrito, ¿verdad?, que este reino ha sido dado a él por palabra de Jehová para poder reconstruir la casa de Jehová, para edificarle esta casa en Jerusalén, ¿verdad? Que cualquiera que esté entre todos ellos, que suba y que se una a esta causa, ¿verdad?, de poder traer y ayudar a estos hombres en este lugar con plata, oros, bienes ganados y además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, lo cual estaba en Jerusalén. Vemos cómo Jehová habla en nuestros corazones. También me hace recordar, ¿verdad?, cómo la maldad y el pecado nos puede afectar a todos en formas enormes. No solo alcanza nuestros hogares, pero también puede alcanzar nuestros pueblos, nuestras ciudades alrededor de nosotros. Tenemos que trabajar y arrepentirnos y trabajar mucho con ello. También vemos lo triste que fue la cautividad de Jehová, como esta casa de Jehová, que había sido grande, magnificente en los tiempos de Salomón, ha sido, ¿verdad?, llevada a cautiverio, hecha a pedazos, quemada. Vemos cada uno de sus detalles, ¿verdad?, de las basas, cada uno de los utensilios de la casa de Jehová, hechas pedazos y llevadas, ¿verdad?, en cautiverio. Qué triste y difícil, ¿verdad? Vemos cómo fueron esclavizados una vez más, pero aún así vemos que la palabra de la boca del profeta Jeremías se cumple después de los 70 años, ¿verdad? Que este rey Ciro llegaba a cumplir esta palabra, que el espíritu de Jehová había llegado a Ciro, el rey de Persia, para poder traer una vez más lo que Dios había dicho a su corazón. Era ese mandato que se edificara esta casa en Jerusalén, a Judá, y que todo su pueblo se uniera para dar ofrendas, para dar un poco de todo lo que tenían para volver a restaurar la casa del Dios de los ejércitos. Hermosa palabra, ¿verdad? Le damos gracias, y aquí llega mi estudio bíblico. Le damos gracias a Dios. Humildemente oramos, cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú eres misericordioso, Señor, que tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a aceptar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor,
a ser transformados por medio de tu misericordia, tu amor, Señor. Perdónanos, Señor, porque pecamos de mente, cuerpo, alma, Señor, acciones, Señor. Que seas tú edificándonos a cada uno de nosotros para poder ser de grato uso para ti, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, porque nosotros somos seres que fluctuamos en nuestra forma de ser. Ayúdanos a ser firmes, ser fieles, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque no somos capaces, Señor, de amarnos con tanto amor que tú nos amas, Señor. Bendice nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, Señor. Cualquier persona que esté escuchando este mensaje, cúbrelos con tu santísima y preciosa sangre, Señor. Ayúdanos a salir de esta pandemia, Padre Celestial. Bendice la vida de mis hijos, cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor. Ilumina tu palabra por medio de mi corazón, Padre Celestial. Pon las palabras correctas para predicar, Señor, para testificar por medio de tu palabra, Señor. Ayúdame a ser renovada, Señor, con tu santísimo Espíritu Santo, Padre Celestial, para que tú seas Señor, alabado, exaltado por medio de mí. Que sea lo que tú quieras con mi vida, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, que yo no tome decisiones, Señor, a la ligera, Señor, más que sean tus decisiones, Padre Celestial. Toma el timón y el control, Señor, el volante de mi vida, Padre Celestial. Bendice a mis hijos, protégemelos donde quiera que estén, Padre Celestial. Que no me les falte alimento, cuidado, protección, Señor. Confianza, Padre Celestial, en sus corazones, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú deseas de mí. Bendice la vida de todos los que escuchan este mensaje, cualquier persona que esté pasando por una situación difícil. De misericordia, Señor, ayúdalos, Señor. Inclina tu santísimo oído, Señor, para escuchar, Padre Celestial, las peticiones de las personas con necesidades, Padre Celestial. Ayúdanos, no nos abandones, Señor. Ayúdanos a aprender, a entender, a accionar, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. No permitas que nuestro cervix se endure, Señor. No permitas que la rebeldía y la soberbia se siga subiendo ante nuestro cuello, Padre Celestial, y que tome control de nuestra vida posterior, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces. Cúbreme con tu santísima y preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, tu bendito y glorioso Espíritu Santo. Amén y amén.